Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de tu programa Cuando te conocí alfarero, un programa hecho especialmente para ti con mensajes acerca del poder de Dios en tu vida. Todos tenemos una historia que contar y en esta ocasión le toca el turno a Lorena Esther Paredes Mas, que hoy tiene algo muy importante que decirte el día de hoy. Si ya estás aquí en este canal, quédate con nosotros hasta el final y escucha su historia. Muy buenas noches. Agradezco a Dios primeramente por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes parte de mi vida, de lo que Dios ha hecho conmigo, con mi familia, y poder que este testimonio sea de bendición para las personas que lo verán. Tal vez algunos se podrá identificar conmigo y esa es la finalidad de esta participación, de poder testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que yo comienzo diciéndote, mi nombre es Lorena Esther Paredes Mas y actualmente tengo 43 años y quiero comenzar diciendo que yo nací en un hogar cristiano. Mis padres eran cristianos. Ellos asistían a una iglesia de las Asambleas de Dios en la ciudad de Jopelchen. Y ahí nos crecieron, ahí nos educaron. Mis hermanos, somos 6 hermanos y yo soy la penúltima de ellos. Y yo recuerdo de mi niñez que esas asistencias a la iglesia eran muy bonitas. Yo tuve mucho aprendizaje ahí, en esa iglesia. Fue algo especial para mí. Hasta ahora, día de adulta, recuerdo los cantos y algunos sucesos vividos en esa iglesia. Entonces, pues ahí nuestros padres ahí nos inculcaron y nos educaron, nos enseñaron los caminos de Dios. Sin embargo, cuando llega la adolescencia, pues hubo un punto de quiebre en mi vida, muchos cuestionamientos, muchas cosas que yo anhelaba a conocer los motivos. Sabemos que Dios es un Dios de mandamientos y a muchas cosas te dice no. Pero como uno es adolescente o en la adolescencia el joven no logra entender totalmente el porqué de las cosas. Y entonces ahí viene también un proceso del ser humano que empieza a pasar, no solamente de lo que ha escuchado, sino a formar su propia convicción. Entonces en ese entonces yo empecé a tener muchos cuestionamientos y empecé sin darme cuenta, a apartarme poco a poco de lo que yo había recibido de pequeña, de niña. Me empecé a apartar de esos mandamientos poco a poco. Y así transcurrió el tiempo hasta la juventud. Y yo recuerdo que de joven yo tenía algo mucho en mis pensamientos, que era la libertad. Yo deseaba ser libre. Yo pensaba en ese tiempo que el hecho de alejarme de mis padres era libertad para mí. Ya no habría esa barrera para todo lo que yo deseaba hacer. Y así fue como ya grande, como de 18, 19 años, que ya uno ya está en ese inter de la preparatoria y la carrera. Yo recuerdo que empecé una relación con un muchacho, con un joven, fuera de la aprobación de mis papás. A pesar de que recibí consejo, no los escuché. Para ese tiempo yo había venido a vivir a la ciudad de Campeche y estaba viviendo en la casa de mi hermana la mayor. Y yo estaba en esa relación con ese muchacho. Al punto de que, sin planearlo, yo quedé embarazada. En ese momento fue algo muy difícil para mí. Pero al tiempo yo lo he reflexionado y he pensado que fue un punto en el que Dios tuvo que poner un alto a esa carrera que yo llevaba. Lejos de pensar que fue un error,
yo lo considero que fue un suceso que marcó mi vida. El hecho de embarazarme y tener a mi hija cambió mi enfoque de las cosas, me trajo madurez, cambió mi motivación también, porque mis motivaciones eran otras. Pero al llegar mi hija, pues ella se convirtió en mi motor, en el motor de mi vida, mi motivación. Dios es bueno que permite que al tiempo poder pasar las consecuencias de los actos. Yo escuchaba recientemente que a una persona hablar y decir que hay personas que aprenden escuchando consejo. Cuando alguien les habla y les advierte, escuchan y detienen sus actos, hacen caso al consejo. Hay otros que tienen que pasar la consecuencia para poder aprender. Y los terceros son los que tienen que tocar fondo para poder llegar a entender las consecuencias de sus actos o advertir los errores que están cometiendo. Así que para ese tiempo de que yo les hablo y yo ya estaba a punto de entrar a la carrera universitaria, gracias a Dios me dio una mamá buena, una buena mamá que me apoyó. Me dio 3 hermanas también que me apoyaron. Y ellas fueron en conjunto un sostén para mi vida en ese entonces. La relación con esta persona no tuvo futuro, se truncó y pues yo seguí mi vida, ¿no? Transcurrió el tiempo, ya te empiezo a hablar como del año 2004, 2005 que yo conozco a mi esposo. Y estaba yo terminando la carrera profesional y conozco a mi esposo. Y pues se dio una relación con él. Nosotros nos casamos en el 2006. Para este tiempo en mi vida espiritual te puedo decir que yo asistía esporádicamente a la iglesia cuando yo visitaba a mis papás, pero no había una convicción en mí. Y en el 2006 me caso con mi esposo, pero se van desarrollando las cosas de tal manera que al final te das cuenta de que necesitas a Dios en tu vida. Las cosas no empezaron a marchar bien. Los primeros 2 años de mi matrimonio fueron muy difíciles, muy caóticos. Puedo decir que nos casamos no conociéndonos, a pesar de que nosotros pensábamos que nos conocíamos. Hubieron muchas confrontaciones. En esos 2 años empezamos ahora sí que a conocernos y saber quiénes éramos los dos. Yo soy una mujer de carácter fuerte. Gracias a Dios me ha ido forjando y moldeando a lo largo del tiempo y de los años, pero lo reconozco. Y mi esposo de igual manera. Así que había mucha confrontación, había muchos problemas, muchas dificultades, había mucha competencia, había mucho individualismo en nuestro matrimonio, mucho egoísmo, y había algo que detonaba los problemas, que era el vicio del alcohol en mi esposo. Él tomaba, él es muy sociable y eso le llamaba mucho. Él tomaba, y cuando él tomaba, podríamos decirle, como le dicen coloquialmente, tenía una mala borrachera. Porque llegaba a pelear, porque se ponía altanero, porque se ponía impertinente. Y entonces vivíamos en ese caos familiar. Al punto de pensar en un divorcio. Y bueno, yo te quiero contar de manera muy personal que paralelo a eso, yo empecé a padecer algo. Yo le puedo llamar ahora un acoso mental, un tormento mental, no sé qué definición se le puede dar, pero era algo que venía a mi mente
y pareciera que me sembraban las palabras a mi mente, que me daba insomnio, no podía yo dormir, no estaba yo tranquila, y era una palabra latente que siempre venía a mi mente a decir: maldice a Dios, maldice a Dios. Y siempre venía a mi mente esa palabra: maldice a Dios, maldice a Dios. Y era un tormento al punto que, como digo, no podía yo dormir. Pasaba yo insomnio, estaba yo muy intranquila. Y eso a nadie se lo decía, o sea, era algo que yo estaba pasando. Yo soy una persona muy reservada en sus cosas. No tengo totalmente una apertura, así que esta grabación es un reto también para mí. Y eso estaba yo pasando en mi interior, de manera personal y familiar también. Y en medio de ese caos y en medio de ese asunto estaba mi hija. Y yo pensaba mucho en ella, pensaba yo mucho en su seguridad, que si yo tomaba la decisión de divorciarme, qué iba a pasar con ella, porque al final de cuentas ella ya estaba teniendo una figura paterna. Yo no quería someterla a inseguridades. Y yo meditaba mucho en eso y meditaba mucho en eso. Y llegó al punto de que ya no buscaba yo solución, no tenía yo salida de qué hacer. Yo hablé con mis papás y les dije: ¿saben qué? Ellos no sabían nada de eso, de lo que yo estaba pasando en mi matrimonio. Le dije: no está funcionando, Luis está haciendo ya cosas que no podemos soportar, y yo creo que me voy a divorciar. Y pues ellos al final, pues ya una persona adulta, pues ella es tu decisión, ¿no? Aunque consejo nunca faltó. Mi papá, siempre que nosotros nos acercábamos a él, siempre tenía un consejo para darnos. Y yo, pues, en la educación recibida, en las cosas que yo había escuchado, pues un divorcio no era totalmente una salida. Es una salida de escape, sí, pero no era la solución. Y en medio de todo esto, no buscando ya qué hacer, un día fui a la casa de mi hermana. Mi hermana, la mayor, se llama Silvia. Yo fui con ella, le conté todo esto, le hablé del problema personal que yo tenía, el problema mental que yo estaba pasando. Y ella, con toda la paciencia y las palabras que Dios le dio, porque ella ya en ese tiempo era cristiana, me aconsejó, me habló de Jesucristo, me hizo recapacitar, me hizo ver las cosas, me habló de la salvación, me habló de una decisión que era necesario que yo tomara, que era necesario poder reconciliarme con Dios, poder arrepentirme de todo lo que yo había hecho, dicho, el poder decirle a Jesús que viniera a mi vida a vivir conmigo, a tomar control de todas las cosas, entregar mi vida a Dios. Y en ese momento, sí, ahí en la casa de mi hermana, ella oró por mí. Y yo tomé la decisión. Yo tomé la decisión de arrepentirme. Pues Dios ya estaba haciendo su obra en mi vida. Todo esto que yo había pasado fue una antesala para ese encuentro con Dios en ese día. Y sí, o sea, fue empezar a caminar con Él. Te estoy hablando del año 2008, que yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Y pues esa es la mitad del testimonio, porque viene otra parte. A partir de ese momento, ¿qué pasó? Bueno, entonces
había que tomar una decisión, qué iba yo a hacer, que mi matrimonio, qué iba yo a hacer, si continuaba yo en él, si me divorciaba. Era una decisión difícil. Sin embargo, al hacer a Jesucristo parte de mi vida, todo empezó a tomar un cauce. Yo me comprometí mucho con Dios, empecé a aprender mucho de Él, empecé a buscar dirección, guianza en su palabra. Empecé a leer muchos libros que hablaran de la mujer, que me ayudaran a mí en la situación en que yo estaba. En su palabra yo encontré para cada acto, cada circunstancia de mi vida, una guianza. Y en la palabra, en 1 Corintios, hay una que dice que si la mujer creyente tiene un esposo que no es creyente, pero que si él consiente en vivir con ella, que no se separe. Y ese fue un punto de partida para mí de decir, pues no me voy a separar. Mi esposo estaba también en la decisión de que permanezcamos juntos a pesar de todo. Entonces, continuamos, seguimos juntos. Sin embargo, pues esto no cambió su forma de ser de él. O sea, él seguía siendo el mismo, seguía haciendo, no sé si decirle desastres. Se iba de parranda, se iba con los amigos, se emborrachaba. Muchas veces estuvo en riesgo su integridad. Dios tuvo misericordia de él. Muchas veces me tocó ir a verlo igual, no sé si muchas o algunas altas horas de la noche, a ver dónde estaba. Finalmente, alguna vez yo le dije, ¿sabes qué? Porque cuando él llegaba, empezaba a pelear conmigo, buscaba pleito conmigo. Y entonces yo le llegué a decir, ¿sabes qué? Cuando tú te vayas de parranda, espérate a que se te baje todo el efecto del alcohol y ya regresas. Porque si no ya era un problema ya de que era pleito seguro. Entonces, pero Dios estaba trabajando en mí. Yo puedo entender que todo ese tiempo que transcurrió, que viví con Él en ese periodo de dificultad, Dios estaba tratando conmigo, porque yo era una persona, una mujer orgullosa, muy egocéntrica, autosuficiente, que lo podía todo. Cuando era muchacha yo decía para mí misma, tú eres de un espíritu indómito. Así me lo decía. O sea, nadie te puede dominar. Y Dios tuvo que tratar conmigo en todas esas áreas de mi vida. Aún ahora lo sigue haciendo, pero esa etapa, esos años fueron cruciales para mí, porque muchas cosas Dios tuvo que quebrar en mí, tuvo que tratar en mi vida. Las áreas del perdón, cuando yo tenía que perdonar. Yo sabía que la palabra decía, ¿hasta cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? 70 veces 7. Y al que no perdone, Dios tampoco le va a perdonar. Entonces, hubieron muchas situaciones, muchas veces en que había dolor en mi corazón, pero yo decía, en el nombre de Jesús, yo perdono. En el nombre de Jesús, yo perdono. Porque yo te quiero agradar a ti, Señor. Porque en tu palabra, tú me mandas a perdonar. Y como yo te quiero agradar a ti, Señor, yo perdono. Hay una palabra también en la Biblia que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. Y también esa fue una palabra que me fortaleció en ese tiempo. Y cuando había muchas confrontaciones, hay otra palabra que yo comía, bebía la palabra porque ahí encontraba la respuesta. Dice así, es una palabra muy bonita, dice como manzanas de plata con adornos de oro,
así son las palabras dichas como conviene. Y yo decía, Señor, que de mi boca salgan esas palabras hermosas, bonitas, adornadas, para con mi esposo, que yo no le conteste ásperamente, ¿sí? Y todas esas palabras fueron guiándome a lo largo de todo ese tiempo para esperar la obra de Dios en la vida de mi esposo. Hay otra palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo muchas veces declaré esa palabra para mi vida y para mi familia, para mi esposo. Hubo un quebrantamiento en todo ese tiempo en mi carácter, en mi forma de ser. Pero al mismo tiempo Dios me llevó a una intercesión para la vida de mi esposo. Muchas veces lloré, así como Ana lloró, con desesperación, con clamor, con dolor ante el Señor por la vida de mi esposo, por mi matrimonio. Pero saben que también muchas veces Dios me llevó a orar declarando libertad, declarando victoria, salvación para Él. En pie de guerra, en pie de lucha por Él. Y ahora que lo pienso, no sé cómo pude esperar tanto tiempo, porque ahorita les voy a decir cuánto tiempo. Yo solamente sé que Dios me mantuvo en pie. Yo solamente sé que Dios me dio la fe, la esperanza. Dice, la esperanza no avergüenza. O sea, la esperanza de que un día iba yo a ver un cambio en la vida de mi esposo. Ahora lo puedo decir que solamente Dios me pudo dar la fuerza y la fortaleza para haber cumplido ese anhelo de mi corazón de haber cambiado la vida de mi esposo. Y un día, sin pensar, del año 2016, habían transcurrido ya de que nos habíamos casado 10 años y 8 años de estarle pidiendo al Señor. Yo ese día me acuerdo que me estaba yo preparando para venir a la iglesia y yo en mi cuarto le dije al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Lo recuerdo perfectamente bien. El Señor me sorprendió ese día, porque ese día era el ya establecido por el Señor para que mi esposo llegara a sus pies a conocerle. Y desde ese entonces hemos caminado. Ha habido cosas que hemos tenido que enfrentar, ¿sí? Pero a partir de ese día Dios empezó a hacer una obra maravillosa en la vida de mi esposo. Realmente cuando le conocemos a Él, entramos al taller del alfarero. Para no salir más hasta el día que Él nos llame, hasta el día que Él venga. Porque nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de ascender. En los caminos de Dios es como subir una escalera. Subir una escalera. Un paso, un ascenso cada vez, un ascenso cada vez. Y puedo decir que Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas, nos ha sorprendido, ha concedido deseos. Pero hay que confiar en Él y esperar. Y la espera, quiero decirles, es algo que cuesta, pero al final tenemos en la palabra promesas que nos alientan y nos dan la seguridad de que Él a su tiempo va a obrar en nuestras vidas. Yo recuerdo que durante
el tiempo que yo venía a la iglesia. Y cuando yo me convertí en ese año, estaba empezando la iglesia Amistad. Así que yo fui una de las primeras que empezó a asistir a la iglesia. Yo recuerdo que había veces que yo venía a la iglesia un poquito cabizbaja, triste, porque los problemas seguían. Y nunca faltó una palabra, un abrazo. Yo recuerdo una hermana que ya no se congrega en nuestra iglesia, la hermana Josefina, sus palabras de aliento. Siempre me decía, ten fe, tú lo vas a ver, no decaigas, ten fe. Y venir a la iglesia era un respirar, fortalecerme, tomar aliento para seguir adelante. La palabra siempre va a venir a nuestra vida, a traer esa fe y esa fortaleza que nosotros necesitamos. Si tú estás pasando por un momento similar, semejante, te identificas conmigo, con lo que yo viví, o a lo mejor estás esperando una respuesta del Señor, no precisamente de tipo familiar, ten fe en el Señor. Al tiempo vas a ver su obra. Al tiempo vas a ver. No desfallezcas. No desfallezcas en tu petición. No desfallezcas en tu caminar con Él. No desfallezcas, porque al tiempo vas a ver la obra del Señor. Dice su palabra: encomienda al Señor tu camino y Él hará. Y Él hará. Y si tú también has tenido tropiezos, te has apartado del Señor y tal vez tú digas, cometí errores, decisiones equivocadas, su palabra dice que Él también endereza las veredas. Así que con Dios no perdemos, al contrario, tenemos una seguridad en Él, de que no importa lo que nosotros podamos pasar, no importa cuán lejanos nos sintamos de Él, siempre nos va a abrir una puerta para poder acercarnos a Él. Pero sobre todo, al final del tiempo, si nuestra fe no desfallece, poder ver la mano de Dios en nuestra vida obrando de manera poderosa, milagrosa. Pero la clave está en perseverar. Así que yo te animo a que sigas perseverando en los caminos de Dios. ¿Qué te ha parecido su historia? Así como ella, seguramente alguna mujer, alguna jovencita que la escuchó se puede sentir identificada. Ella nos cuenta cómo fue evolucionando su vida desde su niñez, cerca de sus padres, cerca de la iglesia, con toda esa semilla que fue sembrada. Pero al llegar a la adolescencia empieza la rebeldía, empieza la curiosidad de tener que hacer las cosas por sí misma. Se aleja de casa, se aleja del consejo de sus padres y empieza a ella a hacer las cosas por sus propias fuerzas, creyendo que todo lo puede, que todo lo sabe y, como ella misma dijo, llena de orgullo, una mujer egocéntrica que solamente quería hacer lo que ella quería, al grado de ella misma decirse que tenía un espíritu indomable o un espíritu indómito, ¿verdad? Y así continuó su vida hasta llegar al matrimonio y los problemas ahí estaban. Fue el grado también de sentir en su interior una batalla que le estaba dando guerra una y otra vez. Ese fue el punto de quiebre, el conflicto en la familia, el caos familiar, los problemas con los hijos, y tuvo que tomar una gran decisión. Vuelve a casa con sus padres a pedir consejo y fue por medio de su hermana que le presenta la solución y la puerta de salida, que es Cristo Jesús. Gracias a Él, ella pudo tomar la decisión de vida y entregarle su vida a Dios, entregarle su corazón a Jesús, decirle que Él tome el control de su vida. Se doblegó a Él, rindió a Él todo y Dios empezó a hacer la obra en ella. Pero aquí no se completa el cuadro. Ella también quería que su esposo tenga ese mismo deseo y esa misma pasión de servirle a Dios. ¿Y cuál es la clave que ella nos da? El orar, orar y perseverar, orar y tener fe,
se empezó a llenar de fe una y otra vez. 8 años tuvo que esperar y las promesas de Dios se cumplen. Se hizo la obra en la vida de su esposo. Actualmente, Lorena y su esposo son fieles que sirven en la iglesia, que son activos en la iglesia, ella junto con su esposo y familia. Es una profesional, abogada por profesión, ama de casa, madre de familia, y Dios ha desarrollado en ella un gran talento que es el de escribir en verso o en prosa hermosos escritos para el deleite de muchos escritores. Gracias por acompañarnos en esta programación. Si este video te gusta, compártelo, síguenos en nuestras redes sociales, déjanos saber un like y nos vemos hasta la próxima. A nombre de todo el equipo te damos las gracias por habernos acompañado. Hasta pronto, bendiciones.